tengan, les invito a ponerse en pie, hermano, para que podamos darnos cuenta que ya lo tiene en su Biblia. Vamos a leer en forma alternada. Dice así la palabra de Dios, visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Oíd cielos y escucha tú tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué queréis ser castigados aún? Todavía revelaréis, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni bendecidas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros, comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como llamada niña y como cabaña en el mar, como soldado asolado. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiera dejado, un resto pequeño como Sodoma hubiéramos y semejantes, un resto pequeño como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me dice? Sirve, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebos de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vano presente. El incienso me es abominable. Una nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas, vuestras fiestas solemnes, las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán blanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Amén. Hasta ahí nada más. Amén. Pueden tomar asiento. Dense cuenta primero, hermanos, que el primer versículo nos habla, nos comunica el tiempo en que Isaías tuvo las visiones que están escritas en su libro. Isaías fue un profeta para el pueblo de Israel, especialmente para la tribu de Judá con capital en la ciudad de Jerusalén. Y
el versículo 1 nos dice que todo lo que vemos escrito en este libro del profeta Isaías, que son 60 y tantos capítulos, dice que él lo vio en una visión durante el tiempo del rey Usías, el rey Jotam, el rey Acaz y Ezequías, que fueron reyes de Judá. Durante los años que gobernaron estos hombres, fue el tiempo en que el profeta Isaías estuvo recibiendo información de Dios para el pueblo de Judá, para el pueblo de Israel, a través de visiones. Esto nos dice el versículo 1, el tiempo en que él ministró, digamos así, la palabra de Dios al pueblo de Israel. Pero ahora veamos lo que nos dice el versículo 2. En este versículo 2 encontramos, hermanos, el uso de una figura retórica. Así se conoce eso, de una figura retórica que se conoce como personificación o prosopopeya. Personificación o prosopopeya es en donde se toman las cosas sin vida y se tratan como si tuvieran vida. Se hablan de ellas como si estuviera hablando con una persona humana viva. Entonces, el profeta Isaías ve en una visión a Dios hablando, dirigiéndose primero a los cielos y luego a la tierra, como si fueran gentes, personas humanas. Por eso dice de la siguiente manera: oíd cielos y escucha tu tierra. Así que el profeta Isaías ve en una visión a Dios, como cuando nosotros soñamos, ¿no? A veces soñamos feo y a veces soñamos bonito, ¿verdad? Bueno, Isaías ve en una visión a Dios dirigiéndose a los cielos y a la tierra, diciéndole: escucha tu tierra, oye tu cielo, porque habla Jehová. Críe hijos, le dice a los cielos, y también le dice a la tierra: críe hijos, y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Y ahora vean cómo identifica o cómo se expresa Dios del hombre, en este caso de su pueblo. Pero también podemos considerarnos de alguna manera todos los seres humanos. El buey conoce su dueño. ¿Será cierto eso, hermano? El buey, dice, conoce su dueño. Y el asno, el pesebre de su señor. El asno. Decimos el burro, ¿verdad? Y cuando alguien no aprende, no quiere aprender o no se le quedan las cosas, le decimos que es un burro. Pero miren aquí, Dios hablando con el cielo y con la tierra y diciéndole: el buey conoce su dueño. Y el asno, el pesebre de su señor, lo sabe identificar. Conoce este animal, el pesebre de su señor. Israel, el pueblo. Israel
no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Miren, hermanos, Dios hablando con el cielo y con la tierra y diciendo que el animal, el bruto, tiene más conocimiento, más inteligencia que el hombre. Dense cuenta, hermano. ¿A qué nivel ha llegado el hombre? ¿A qué nivel llegó el hombre? De modo que Dios deja verse en una visión por el profeta Isaías, donde en un diálogo con la tierra y con el cielo, le dice: el buey conoce su dueño, el asno el pesebre de su señor, pero mi pueblo no tiene conocimiento. ¿Qué les parece esto, hermanos? Sería bueno, sería conveniente que ahora nosotros nos pongamos a pensar cómo estamos ahora, cómo éramos antes, cómo está el mundo allá afuera. Luego se dirige Dios a los hombres y le dice: oh, gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Ay, hermano, no quisiera decirlo, pero el domingo tuve una experiencia un poco triste, ¿no? Tengo un nieto que cuando era chiquitito se dormía en mi brazo. Y ayer lo invitaron a platicar y a comer en la casa en la tarde. No, digo, el domingo, ¿verdad? Sábado. El sábado. Porque hicieron una comidita ahí, lo invitaron. Pero llegó otro nieto que quería que yo le explicara algo y me acordé y le dije: a ver, tú, Gerardo, te voy a explicar ahora sobre la duda que tienes. Te voy a hablar algo sobre los Illuminati. Entonces yo le empecé a hablar de esto a este nieto. Y el otro, que ya es un hombre grande, creo que tiene ya 30 años, si no es que más. Dice: ya me voy. Le dice una de mis hijas: quédate. Vamos a escuchar a papá, le digo. No, ¿para qué le dijo eso? No le dijo nada ofensivo, nada. Nomás le invitó a quedarse a escuchar lo que iba a hablar con el otro muchacho. ¿Para qué, hermano? Empezó a decir una serie de palabras y terminó insultando gravemente a mi hija, la que le estaba invitando a quedarse, porque a él no le agrada la palabra de Dios. Ahora imagínense a Dios que dice: crié hijos, los hice grandes. A ese nieto yo lo crecí, aquí dormía en mi brazo en la hamaca, hermano. Lo mandé a la escuela, ¿no? Ahora ni el saludo me da, aunque llegue a casa. Oh, gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Así les dice Dios a su propio pueblo, de quien habla con el cielo y la tierra, diciéndole: crié hijos y los engrandecí.
Levanten las manos si me están entendiendo, hermanos. Amén. Generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Ahora, una pregunta que nos indica el sentimiento positivo, el sentimiento del amor de Dios para su pueblo. Y le dice, ¿por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebeláis? Toda cabeza está enferma. Todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana en el pueblo de Israel, del pueblo de Judá, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Así ve Dios a su pueblo, así ve Dios al hombre perdido. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite, porque era la forma con que se curaban las heridas en aquellos tiempos. Estamos hablando de un profeta que vivió, que escribió más o menos por el año 700 u 800 antes de Cristo. Así que deben darse idea de por qué dice aquí, no están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Era lo que se usaba para atender una herida, para curar una herida. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Todo eso que les dijo que estaban enfermos y cómo estaba su tierra, era a causa de su pecado, a causa de haberse alejado de Dios. Ellos creían que estaban bien. Y queda la hija de Sión, dice, como enramada en viña y como cabaña de melonar, como ciudad asolada, como ciudad destruida. Perdón, así está la hija de Sión, es decir, la tribu de Judá, el pueblo de Judá. Si Jehová no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra, porque Dios les dejó un poco de gente, si no, Jerusalén hubiera quedado como Sodoma y como Gomorra, que fueron quemadas por Dios y no quedó habitante. Hasta ahora ese lugar no se ha podido reedificar. Sigue diciendo el profeta. Ahora fíjense, para que ustedes mismos puedan darse una idea de lo que Dios está diciendo, de lo que Dios quiere para su pueblo, cómo debe ser su pueblo, cómo debe vivir su pueblo, cómo debe andar su pueblo. Y les dice, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Cuando Dios mismo les había dicho lo que tenían que hacer por los pecados. Sacrificar animales, la sangre de los animales para cubrir sus pecados, para expiar los pecados del pueblo. Todo eso lo hacían, por eso aquí se menciona. ¿De qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Haciendo estoy de holocaustos, de carneros,
Deseo de animales, no quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda eso de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar, para pisotear mis atrios, si iban al templo, para presentar sus ofrendas, para presentar sus sacrificios, sus holocaustos. Pero ahora Dios les dice, ¿para qué me sirve todo eso? Cuando la vida, la práctica religiosa no va de acuerdo con la vida religiosa, es algo que Dios rechaza totalmente. Repito, cuando la vida religiosa no va de acuerdo a la práctica de todos los días, a la vida cotidiana, no le es grato a Dios. Por eso dice, no me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. El incienso es una figura de la oración, hermanos. El incienso representa o simboliza la oración del creyente para Dios. El incienso me es abominación, es decir, me repugna, me provoca vasca el incienso de ustedes. Luna nueva, día de reposo. El pueblo judío tenía muchos días de reposo, entre ellos el reposo semanal. El reposo de cada 7 días, el llamado sabbat. Pero aparte del sabbat de cada 7 días, de cada semana, había otro sabbat, hermano. Pero Dios les dice, ahora dirigiéndose a ellos en esta visión que está viendo o que vio Isaías, dice, luna nueva y día de reposo. El convocar asamblea, el convocar a reuniones, no lo puedo sufrir, porque la vida espiritual de ellos no iba de acuerdo a la voluntad de Dios. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, es decir, son maldades, son cosas malas vuestras fiestas solemnes. Lo que Dios les había pedido que lo hicieran con solemnidad para Él, ahora Dios les está diciendo, son cosas indignas para Dios. ¿Por qué será? Nos preguntamos. En este pasaje, amados hermanos, encontramos dos cosas importantes que Dios quiere para su pueblo. En este caso, para el pueblo de Judá, pero también para su pueblo de hoy, para nosotros. Vuestras lunas nuevas, vuestras fiestas solemnes, las tiene aborrecidas. Mi alma no la rechaza, no la acepta, la rechaza. Todas las festividades que realizaban ellos. Me son gravosas, me son una ofensa, les dice Dios. Todas las fiestas, todas las ceremonias, todos los holocaustos, las ofrendas, el incienso, me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. ¿Se dan cuenta? Isaías mirando
a Dios hablando a su pueblo de esta manera y escribiendo en este libro hace casi 3000 años. Cuando extendéis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. El pueblo de Israel, el pueblo judío, tenía la costumbre, la práctica, siempre que oraban o siempre que hacían un acto de reverencia ante Dios, levantaban las manos y siempre lo hacían con dirección a la ciudad de Jerusalén. El trono de Dios en la tierra. Levantaban las manos. Nosotros no tenemos mucha práctica. Mucho esa práctica, ¿verdad? Los pentecosteses son los que tienen mucha esa práctica. Para todo levantan las manos. Cuidado que nuestras prácticas no vayan de acuerdo a nuestra vida cristiana. Porque entonces Dios todo lo rechaza. Por ejemplo, un ejemplo de qué sirve que vengamos al culto aquí. Y saliendo allá, empezamos a chismear. ¿Saben lo que es chismear, hermano? Porque yo ni sé, ¿me quieren explicar? Saliendo de aquí a chismear. Cansado estoy de soportarlas, dice Dios al pueblo de Israel. En este pasaje que hemos leído, podemos ver cómo Dios pide dos cosas, hermano, a su pueblo. Le pide arrepentimiento de sus pecados y le pide fe en Él, confianza absoluta. Pero fe unida al arrepentimiento. Son dos cosas totalmente necesarias y totalmente importantísimas para tener una buena relación con Dios. Y que Dios no nos diga a nosotros, como aquí le está diciendo a la tribu de Judá: cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Ahora fíjense lo que dice, hermano. Lavaos, limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Esto implica el reconocimiento y el arrepentimiento. Porque dice: dejad de hacer lo malo. Lavaos y limpiaos. De vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Es muy necesario poner sumo cuidado, sumo interés, suma atención en este versículo 16 que dice: lavaos y limpiaos. ¿Saben por qué? Porque el mundo católico romano toma este versículo que dice lavaos y limpiaos para decir que el bautismo limpia y saca los pecados del hombre. Esto es arrancar la palabra, arrancar el versículo de su contexto, del contexto del tiempo, del contexto del lugar, del contexto del que se encuentra entre los versículos que le rodean, para enseñar una mentira y engañar a la humanidad. Aquí
Está hablando del bautismo, dice. Primero, tenemos que saber, hermanos, que el bautismo, el acto de la inmersión, el rito que los cristianos celebramos, realizamos, no era algo que formara parte de la vida religiosa, digamos así, del pueblo de Israel ni de Judá. No formaba parte de la creencia de ellos. No vemos nunca en los 5 libros conocidos como la Torá, que los 5 libros que escribió Moisés, esto es Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, que Dios le haya dicho a Moisés que le dijera al pueblo de Israel que se bautizaran. No, no hay tal cosa. Pero el diablo, como es astuto, usa a sus seguidores, usa a sus siervos, usa a sus ministros, usa a sus predicadores, usa a sus apologistas para engañar al mundo. El bautismo no era una práctica del pueblo de Israel, ni formaba parte de sus ceremonias espirituales o religiosas. No, no formaba parte. Cuando dice lavaos y limpiaos, está hablando de la necesidad del reconocimiento que debía hacer el pueblo, de reconocer que estaba mal y arrepentirse para quitar todo lo malo que hacían. Porque dice así: quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. ¿Qué era lo malo que hacían? Miren, el versículo 17 dice: aprended a hacer el bien, buscad el juicio. Sí. Andaban haciendo puras cosas malas. Por eso Dios les reclama. Por eso Dios les dice: harto estoy de vuestras solemnidades. Porque ¿de qué servía todas las fiestas solemnes, todos los sacrificios, todo el incienso? Y tenían un corazón malvado. No hacían cosas buenas, hacían maldades. Buscad el juicio. Eran tramposos, eran sinvergüenzas. Eran chanchulleros, así, les gustaba la chanchulla. Les gustaba hacer trampa. Y eso no es justicia. Haced juicio. Es decir, juzgad, pero juzgad bien. Restituid al agraviado. Había gente que agraviaban, que ofendían, pero no les importaba el sufrimiento, la condición de la persona a quien habían agraviado, a quien habían lastimado, a quien habían ofendido. Haced justicia al huérfano. ¿Qué es hacer justicia al huérfano? Pues es parte de las buenas obras que Dios se encargó que el pueblo de Israel, que el pueblo de Judá también tomara en cuenta las buenas obras. No abandonar al huérfano. Ya no les importaba a los niños, a los adolescentes o a los jóvenes que no tenían padre, que no tenían mamá. No les importaba su sufrimiento. Los ignoraban. Por eso dice: haced justicia al huérfano. Cuando hablo de esas cosas,
me acuerdo de hace muchos años, cuando estaba trabajando en Huichán pintando, un hombre me dijo, píntame el negocio acá, con la fachada con la propaganda de los refrescos Barrilitos OK, entonces yo pintaba eso. Yo estoy hablando de cuando tenía, pues, 18 años tal vez, porque todavía no estaba ni casado. No, le digo, pero primero quiero pedir autorización con la empresa, le digo. A ver si lo autoriza. Me dijo, no, tú píntalo. Si no te paga, yo te pago, me dijo. ¿Seguro, señor? Le digo. Señor rico. Con una empresa en donde vendían automóviles, carros. Si no te paga, tú hazlo. Si no te paga, yo te lo pago, me dijo. Ah, bueno, le dije. De mi dinero, conseguí pintura, pinté, hice los anuncios y todo. Y ya fui a cobrar y me dijo, no te pago porque yo no te lo ordené, me dijo el gerente de la empresa Doble Cola que había en Huistán en aquel tiempo. Que había una embotelladora ahí de Doble Cola y Barrilitos OK. Y fui con el empresario y le dije, no me quieren pagar, no pagan ahora. Ay, hermano, cuánta molestia, cuánta ira, cuánto enojo tuve yo por la acción de ese hombre, adinerado. Nomás me oía, pero nunca me quise pagar. Eso es injusticia. Seguramente a cuántos huérfanos ocupaban y no le daban lo que debían de darle. Por eso dice, hacer justicia al huérfano, amparada la viuda. Generalmente las viudas quedaban pobres. Y el pueblo tenía el mandato de atender a las viudas, de procurar que no vivieran en la miseria, que no les faltara el alimento. Eso es lo malo. Eso es parte de lo malo que el pueblo hacía, pero sin embargo era muy espiritual. Haciendo las ceremonias, las fiestas solemnes. Quemaban el incienso. Llevaban los animales para los sacrificios, para los holocaustos, para el perdón de sus pecados. Pero su vida diaria era una vida totalmente alejada de Dios. Tan es así que aquí estamos viendo lo que Dios les dice que hagan. Que para hacer eso se necesita el arrepentimiento. Cuando ustedes se arrepientan, cuando ustedes reconozcan y tomen la decisión de cambiar y empiecen a hacer cosas buenas, porque les dice aprender a hacer lo bueno. Eso es arrepentimiento. Entonces, ahora pongan fe en mí, porque le dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Amén. Venid a mí. No les dijo, vayan y bautícense. Eso es lo que Dios le dice al pueblo. Al pueblo de Israel, al pueblo de Judá. Y es lo que hoy le dice al mundo, y es lo que le debemos decir al mundo. Porque el mundo está siendo engañado cuando les están diciendo, vengan a bautizarse para que sean limpios de sus pecados. Y causa tristeza,
causa amargura, causa dolor, causa hasta descontento. La insistencia de estos hombres enseñando al mundo que con bautizarse quedan limpios de sus pecados. Aquí vemos que Dios quiere arrepentimiento y fe en Él. Ahora necesitamos arrepentimiento y fe en Cristo Jesús como el único Señor y Salvador. Por eso Cristo mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No dijo vayan a bautizarse para que sean salvos. El eunuco le dijo a Felipe el evangelista, cuando iban platicando, conversando sobre el libro de Isaías, precisamente capítulo 51, 53, cuando llegaron a cierta agua, dice el libro de los Hechos, el eunuco le dijo a Felipe: aquí agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe no le dijo: sí, rápido, bautízate para que se te limpien los pecados. No, le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes hacerlo. Y Juan el evangelista, viendo una visión, viendo la visión que nos narra Juan en el libro del Apocalipsis, dice en el capítulo 7 de Apocalipsis, donde Juan ve a una gran multitud de hombres y mujeres de todos los pueblos y de todas las razas, vestidos con ropas blancas y glorificando a Dios. Un anciano le dice a Juan: ¿sabes quiénes son estos? ¿Sabes de dónde han venido? Capítulo 7 de Apocalipsis. Le dice Juan: no, Señor, yo no lo sé, tú lo sabes. Y el anciano le dice a Juan: estos que ves, vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos, son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas en las aguas. No le dijo en las aguas del bautismo, sino le dijo: han lavado sus ropas en la sangre del Cordero, no en las aguas del bautismo. Dios le pide aquí a su pueblo de Judá, a su pueblo judío, arrepentimiento y fe. Y Dios sigue pidiendo al hombre de nuestros tiempos arrepentimiento y fe en Cristo Jesús. Que Dios les bendiga, hermano.